Este mensaje se titula La mente de Dios, parte 2. Fue predicado el día 17 de julio del año 2022 por el hermano Ray Cormier. Heavenly Father, thank you for this time. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Thank you for this, Father, your faithfulness to us. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. As we look into the Word of God once again, we Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos una vez más just pray that you would inspire this mind que tú inspires esta mente once again. Say something that's accurate and bring honor to you. y que pueda decir algo que sea correcto y que pueda traerte honor a ti. Father, we just commit this time to you, Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos. asking you sincerely to use it. Te pedimos sinceramente que tú uses este tiempo. In the name of Jesus Christ, we pray. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? We all know the Lord is good. Todos sabemos que el Señor es bueno. He is good. Él es bueno. Just saying that is wonderful. Ahora, simplemente el decir eso es algo hermoso, It's accurate. es algo correcto. But until we experience Him Pero hasta que no tenemos una experiencia personal con Él and walk a while with Him, y hemos caminado un poco de tiempo con Él, we get to realize how good He is. entonces es que realmente entendemos qué tan bueno es Él. I just want to say, Ahora solo quiero decir, if I concentrate on my own performance, si yo solamente me concentro en mi propio desempeño, my own goodness, o en mis propias bondades, if I concentrate on my own faithfulness, si me concentro en mi propia fidelidad, I will probably be discouraged. probablemente me vaya a desanimar. But if somehow I can look at Jesus Christ Pero si de alguna manera yo puedo mirar a Jesucristo and what He has elevated us to, y darme cuenta del nivel en el que Él nos ha puesto, and concentrate on that, si me puedo concentrar en eso, I think I will feel better. yo creo que eso me hará sentir mejor. I find performance doesn't cut it. Me he dado cuenta que el desempeño propio no es suficiente. It doesn't bring peace to your soul. Eso no le da paz a su alma. So I find myself relying more and more and more on the grace of God. Cada día me encuentro más dependiendo de la gracia de Dios. Not more and more on my prayer life, Y ya no dependo más y más de mi vida de oración my study life, o de mi vida de estudio. my personal holiness. O no dependo más cada día de mi santidad personal. And that is all good. Y ahora todo eso está bien. In my personal life, I find myself relying more on the grace of God. En mi vida personal yo cada día me encuentro más dependiendo de la gracia de Dios. There is a peace that comes with that. There Hay una paz que me es dada con eso. is a comfort that comes with that. Hay cierta paz, cierto confort que me es dado cuando yo hago eso. And I'm just looking to the Lord Yo solamente estoy buscando al Señor, to lead us. esperando que Él nos guíe. I believe that we are in the will of God. Yo creo que estamos dentro de la voluntad de Dios. I believe that with all of my heart. Yo creo eso con todo mi corazón. We are in the will of God. Estamos dentro de la voluntad de Dios. And how that develops, Y de la manera que eso se desarrolla, that's up to God. bueno, eso depende de Dios. There's certain things that He keeps to Himself. Hay ciertas cosas que Él solamente sabe. We are only required
to be faithful to Him, Lo único que a nosotros se nos pide es que le seamos fiel a Él, to do what He asks us to do, que hagamos lo que Él nos pide que hagamos to believe what He asks us to believe. y que creamos lo que Él nos pide que creamos. That's what we are required to do. The Eso es lo único que a nosotros se nos pide. rest, it's in the mind of God, it's in Lo demás está en la mente de Dios. the will of God. Eso, otras cosas se encuentran dentro de la voluntad de Dios. About 4 or 5 months ago, Hace como 4 o 5 meses atrás, it was after a morning service. después de un servicio que tuvimos en la mañana, Fred had dealt with, I don't know what subject he dealt with, Fred habló de un tema y la verdad no recuerdo cuál fue ese tema. but when I was driving home, Pero cuando yo estaba yendo de regreso a casa, estaba manejando, the thought come, the seventh angel, un pensamiento me vino a la mente, el séptimo ángel, the seventh angel, el séptimo ángel, the seventh angel, el séptimo ángel, the seventh angel. That el séptimo ángel. would not leave me Eso no se iba de mi mente. for probably a couple of months. Yo creo que eso estuvo ahí como por un par de meses. I did not understand that. Y yo no entendía eso. In the days of the voice of the seventh angel, En los días de la voz del séptimo ángel, when he shall begin to sound, cuando él comenzare a tocar la trompeta, the mystery of God should be finished, el misterio de Dios, dice en inglés, deberá ser terminado. as he has declared to his servants the prophets. Así como él lo declaró a sus siervos los profetas. I now know why that was on my mind. Ahora yo sé por qué eso se encontraba en mi mente. Isn't hindsight great? ¿Acaso el poder voltear a ver al pasado no es algo grandioso? There is a spirit that is challenging the will of God for you and I today. El día de hoy hay un espíritu que está retando la voluntad de Dios para este día. It's not flesh and blood, it's a spirit that's challenging that. Y no se trata de carne y sangre. Este es un espíritu que está retando la voluntad de Dios. I want to title my message Preserving the Revelation. Ahora yo quiero darle un título a este mensaje un poco diferente. Lo voy a titular Preservando la revelación. Preserving Revelation. Preservando la revelación. Let's start with Revelation chapter 14, Y vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 14, verse 1. versículo 1. And we don't want to deal with much with that. I just want to bring a thought out of it. Ahora yo no quiero hablar mucho acerca de eso, solamente quiero traer un pequeño pensamiento. Y esto se encuentra en Apocalipsis 14:1. Chapter 14, verse 1. It's been said the book of Revelation is not really written to the nominal, denominational Christian world. Se ha dicho en el pasado que el libro de Apocalipsis no fue escrito como un libro simple que puede ser aceptado o usado en cualquier tipo de denominación. It is written to the bride of Jesus Christ Este libro fue escrito para la novia de Jesucristo in a time frame where she is required certain things, and en un tiempo a donde a ella se le están pidiendo varias cosas. as I go along in this message, it'll make more sense. Ahora, entre más yo me adentro en este mensaje, esto que acabo de decir va a tener más sentido para usted. We have been given most of the understanding of the book of Revelation. A nosotros se nos ha dado la mayor parte del entendimiento de estas cosas que se encuentran en el libro de Apocalipsis.
When I read what theologians have said, Ahora, cuando yo me he puesto a leer las cosas que esos teólogos dicen, what denominational religion has said, las cosas que ese mundo religioso ha dicho, and all of what they say, y todas esas cosas que ellos dicen, it does not fit the picture that you and I are looking at this morning. eso no encaja en la fotografía que usted y yo estamos mirando esta mañana. So, preserving Revelation is what we're titling our thought. Entonces, el título de este mensaje es Preservando la Revelación. The early apostles did not preserve good behavior. Los primeros apóstoles no preservaron un buen comportamiento, But we need good behavior. pero sí necesitamos tener un buen comportamiento. They did not preserve do unto others as you would have do unto you. Ellos no preservaron o mantuvieron el hacer el bien a otros, así como tú quieres que se haga bien contigo. And that is fine. Ahora, todas esas cosas son correctas, But the early apostles preserved the revelation of the will of God. Ahora, lo que sí hicieron esos primeros apóstoles fue preservar esa revelación de cuál era la voluntad de Dios For their day. para su día. The fivefold ministry today are given the responsibility Ahora, al quíntuple ministerio que del día de hoy, a ellos se les ha dado la responsabilidad to preserve the revelation for our day. de preservar la revelación para nuestro día. It is a continuation, it is a furtherance Eso es una continuación, es un avance of the will and the plan of God. de lo que es el plan y la voluntad de Dios. It is the only place where you can find peace Ese es el único lugar donde usted puede encontrar paz and comfort y confort. and rest for your soul. Y ahí usted puede encontrar descanso para The su will of alma. God produces that. Cuando usted está en la voluntad de Dios, eso es lo que produce. Revelation chapter 14, verse 1. Ahora, Apocalipsis 14:1. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, and with him 144,000, y con él 144,000, having his father's name. que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Not their father's name, his father's name. Ahora, no dice aquí que el nombre del padre de ellos, sino que dice el nombre de su padre. The lamb's father's Eso se está refiriendo al padre del Cordero, name. Written in their foreheads. escrito en la frente. And if I may say, we have the lamb's father's name written in our foreheads. Ahora, si yo puedo decir esto, yo también voy a decir que el nombre del Cordero, el nombre del Padre de ese Cordero también está escrito en nuestras mentes, When o en nuestras frentes, perdón. Jesus was born, thou shalt call his name Jesus. He is Cuando Jesús nació, la profecía decía, y llamarán su nombre Jesús. the Christ. He is our Lord. Él es el Cristo, Él es nuestro Señor. We have his name in our foreheads. Nosotros tenemos también su nombre en nuestras frentes. We have a revelation of Jesus' name, Nosotros tenemos la revelación del nombre de Jesús the power that's in that name. y del poder que se encuentra en ese nombre. Is there anybody that will not contend for that revelation? ¿Acaso hay alguien que no contendería por esa revelación? That will not preserve that revelation? ¿Alguien que no trataría de preservar esa revelación? And I'm saying a few things just to
kind of give an idea where my thought is going. Ahora, yo estoy diciendo varias cosas simplemente para darle una idea de dónde es que se encuentra mi pensamiento el día de hoy y hacia dónde quiero llegar. Most of us have come through a Trinitarian background. Muchos de nosotros llegamos aquí a través de un fundamento trinitario. And when you find out what the true revelation of the Godhead, the simplicity of it, Y cuando usted se enteró realmente de qué era la verdad de esa deidad de Dios y la simpleza que había detrás de eso, and the name of Jesus Christ, y nos dimos cuenta de lo que significaba el nombre de Jesucristo, you die for it. ¿ve? Usted moriría por mantener eso. You will preserve it Usted preservaría with every bit of energy you have. esa revelación con cada molécula de energía que usted tenga. And in accordance to my thought, the fivefold ministry Ahora, tratando de explicar esto que está en mi mente, el quíntuple ministerio will preserve the revelation of the will of God va a preservar la revelación de cuál es la voluntad de Dios with all the energy they have. con toda la energía que ellos tengan. It's the same thought, ¿Ve? Es el mismo pensamiento, same will of God. es la misma voluntad de Dios. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, Cuando Jesús se encontraba en ese jardín de Getsemaní, it would be probably a day and a half maybe before he was crucified. yo creo que pasó un día y medio antes de que, antes de que él fuera crucificado, iba a pasar como un día y medio. And we all realize the weight of that. Y todos nosotros nos damos cuenta del gran peso que él tenía. Fell on him. Ese gran peso que estaba sobre él. The hour was close. La hora estaba muy cerca. And when he prayed, Y cuando él oró, the Bible says that he sweat like drops of blood. la Biblia dice que él sudó gotas de sangre. So, if there was ever a sincere prayer, Entonces, si alguna vez hubo una oración que fue hecha sinceramente, that was it. yo creo que fue allí cuando él oró. If there was ever a worthy prayer, Si alguna vez hubo una oración que fuera digna that was it. de ser escuchada, yo creo que fue en ese momento. How many understand where I'm going with that? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? God could not respond to that prayer Ahora Dios no pudo responder a esa oración. because he already foreknew. ¿Por qué? Porque él ya sabía desde antes. The mind of God already foreknew. La mente de Dios ya sabía todo eso hace mucho tiempo atrás. So later, when we know how Jesus prayed that, Y después sabemos de qué manera Jesús oró. nevertheless, not my will, but thine be done. Él después dijo, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. When the soldiers come to get him, Cuando esos soldados fueron para llevárselo, Peter took a sword and cut off the right ear Pedro sacó su espada y le cortó esa oreja derecha of a soldier. a uno de los soldados. Jesus said, put your sword up. Y Jesús le dijo, The cup that my Father has given me, shall I not drink it? él le dijo, aparta esa espada. ¿Qué acaso la copa que mi padre ha puesto delante de mí, acaso yo no la beberé? A few hours earlier, Jesus was saying, if it's possible.
Pero mire usted, unas cuantas horas antes de eso, él estaba diciendo, Señor, si fuese posible que esto pasara de mí. So, what I'm getting at, Jesus knew Ahora, a donde quiero llegar es que Jesús sabía. that wasn't an answerable prayer. Él sabía y entendía que esa oración que él hizo no era algo que podía ser respondido. If I may say that. Si yo puedo ponerlo de esa manera. Because he was committed to the will and the plan of God. Porque él ya ya estaba comprometido a cumplir el plan y la voluntad de Dios. That's what you and I should be committed to. Y eso es lo que usted y yo también debemos de hacer y comprometernos a eso. The will and the plan of God. A cumplir el plan y la voluntad de Dios. So, it's a beautiful picture. The foreknowledge of God. Esta es una fotografía tan hermosa. El preconocimiento de Dios. It's just an amazing, amazing thing. Es una cosa bastante grandiosa. Ephesians chapter 3. Ahora vayamos a Efesios capítulo 3. I don't want to stay there. Yo I no want to qui- get to a certain. Yo no me voy a quedar ahí, solamente quiero llegar a cierto punto. Ephesians chapter 3, and we'll just read along there a bit, and then we'll go somewhere else. Efesios capítulo 3, vamos a leer un poco aquí y luego vamos a ir a otro lado. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. You and I are prisoners of Usted y yo somos prisioneros Jesus Christ. If de Jesucristo. we have a revelation of the will of God, Si nosotros tenemos una revelación de la voluntad de Dios, if we have a revelation of who and what Jesus is, si tenemos una revelación de quién y qué es Jesús, we are prisoners. entonces nosotros somos prisioneros. Not by chains, but by love. No porque seamos forzados, pero lo hacemos por amor. Love for him is the strongest cord that could possibly be given. El amor por Él es un amor tan grande que yo creo que es el más grande que puede ser dado. If you have heard of the dispensation of the grace of God which was given me to you word. Si es que habéis oído de la administración, en inglés dice de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. How that by revelation. ¿Cómo fue dado eso? Mire el versículo 3, dice que por revelación. He made known unto me the mystery. En inglés dice me hizo saber el misterio o me dio a Not conocer. through education, not through study, Aquí nos muestra que no le fue dado a través de educación o a través de algún estudio not through personal witness, o a través de algún testigo personal, but by revelation. He made known unto me the mystery. sino por revelación. Así fue como Dios le dio a conocer el misterio. As I wrote afore in few words. In Como antes lo he escrito brevemente. other words, Paul had told them En otras palabras, Pablo ya les había dicho, that. ya les había hablado acerca de ese misterio. Whereby, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. When you read Cuando usted lee what Paul had written, las cosas que Pablo había escrito, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. entonces usted puede entender ese conocimiento en el misterio de Cristo. When we read the Bible, Cuando nosotros leemos la Biblia, it gives us knowledge eso nos da un conocimiento of the mystery of Christ. de cuál es el misterio de Cristo. That's basically what Paul's saying. Eso es básicamente lo que Pablo estaba diciendo. Which in other ages Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. in times gone by,
En tiempos anteriores, in Old Testament times, en esos tiempos del Antiguo Testamento, they knew something was going to happen, ellos sabían que algo iba a suceder, but they did not have an understanding of really what the plan of God was going to be and how it pero ellos realmente no tenían un conocimiento de cómo se iba a cumplir el plan de Dios. would unfold. But in Paul's day, Pero durante el día de Pablo, the mystery was revealed. el misterio fue revelado. And it's no different today in 2022. Ahora, eso no es diferente el día de hoy, en este año 2022. There are certain mysteries that God has revealed to his bride Hay ciertos misterios que Dios le ha revelado a su novia in this day en este that día, was never revealed before. que nunca antes habían sido revelados. And that has an effect on people. Ahora, eso viene y tiene un efecto en las personas. And if I can get my mind around where I want to go, Ahora, si yo puedo expresar mi mente y llegar al punto donde quiero llegar, that has an effect on people. ese conocimiento tiene un efecto en las personas. The revelation of the will of God. If Esa revelación de la voluntad de Dios. you are born again, Si usted ha nacido de nuevo, if you are filled with the Spirit, si usted ha sido llenado o lleno del Espíritu, the revelation of the will of God does something to you. esa revelación de la voluntad de Dios viene y tiene un efecto en usted. If it doesn't, Y si no lo hace, it contradicts all of the scriptures. entonces eso viene y contradice todas las escrituras. Oh, it's just your idea. And La gente empieza a decir, oh, esa solamente es su idea, hermano. all of this criticism. Y aquí viene todo este criticismo, toda la crítica. It produces something. The will of God produces something. La voluntad de Dios siempre produce algo. That the Gentiles, that's you and I, Dice que los gentiles, está hablándole a usted y a mí, should be fellow heirs and of the same body, son coherederos y miembros del mismo cuerpo and partakers of his promise in Christ by the gospel. y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Whereof I was made a minister. del cual yo fui hecho ministro. This is what Paul is saying. According to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Esto es lo que Pablo está diciendo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. According to the gift of the grace of God. Dice, de acorde al don de la gracia de Dios, Not according to your performance. no de acorde al desempeño que usted ha tenido, Not according to your spiritual life. no de acorde a la vida espiritual que usted haya desarrollado Your holiness life. o su vida de santidad. The gift and grace of God, that's what Paul is looking at. Aquí dice que es el don y la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo estaba mirando. He is not looking at his own education Él no estaba viendo su propia educación or his own ability. He's o not sus propias habilidades ni nada parecido. looking at that at all. Él no estaba mirando nada de eso, para nada. When I say that, Ahora, cuando yo digo eso, if you are living in Paul's day, si usted estuviese viviendo en los días de Pablo, do I have the liberty to say, Paul, you just think a little too much of yourself? ¿acaso yo hubiera tenido la libertad de decir, Pablo, creo que tú estás pensando muy alto de ti mismo? And, you know, there's other teachings out there, and Y tú sabes, Pablo, hay otras enseñanzas allí afuera. there's this and there's that. Existe esto, se habla de aquello.
Do I have, ¿Acaso yo tendría... where will that go? ¿A dónde llegaría yo con una actitud así? It can't go anywhere. Eso no puede ir a ningún lado. When you contradict the will and the plan of God, it cannot go anywhere. Cuando usted contradice el plan y la voluntad de Dios, eso no lo va a llevar a usted a ningún lado. It will die. Eso va a parar y va a morir. Absolutely. Absolutamente. Because where my mind is going, Ahora, donde mi mente está enfocada el día de hoy, God is invisible. sabemos que Dios es invisible. It's not possible to see him. No es posible el verlo a Él. If you could, he would not be God. Si usted pudiera verlo a Él, Él no sería Dios. He lives in a dimension that no one can go into. Él vive en una dimensión a la cual nadie puede entrar. So, he has created the natural world Ahora, Él creó este mundo natural so that we can see with our eyes and sort of understand. para que pudiéramos ver con nuestros ojos y pudiéramos entender un poco. He has created that so that we can see and understand what he's like. Él ha creado todo eso para que entendamos un poco de cómo y quién es Él. The will of God is self-supporting. La voluntad de Dios se permanece por sí misma, se mantiene por sí misma. It cannot die. No puede morir. When I say that, I think of the rainforest. Cuando yo digo esas palabras, se me viene a la mente, por ejemplo, un bosque lluvioso. How many know what the rainforest is? ¿Cuántos saben qué es un bosque lluvioso? There's thousands of species, Hay miles de especies, both of plant life and ambas de vida, sí, de plantas animal life. y vida animal. And they just go on. Y ellos simplemente siguen viviendo. Cada día la vida sigue en ese lugar. You can go back in 100 years, they're still reproducing. Usted puede regresar ahí después de 100 años y esas plantas y esos animales se siguen reproduciendo. They're still, the leaves and everything is falling in the ground and Todas esas hojas que caen al piso, decomposing and ellas se descomponen giving nutrients. And y eso crea nuevos nutrientes. it's self-sustaining. Es un ambiente que se sostiene por sí mismo. The will of God is self-sustaining. Así, de esa manera, es la voluntad de Dios, se sostiene por sí misma. And this is kind of where I'm going with my thought. Ahora, aquí es a donde quiero llegar con este pensamiento el día de hoy. So, I seen a documentary. How many know who David Attenborough is? Yo vi un documental. ¿Cuántos de ustedes saben quién es David Attenborough? He's a kind of a famous naturalist, I suppose. Él es un personaje que le gusta la naturaleza, es famoso. And that's just what he says. Y esto es lo que él estaba diciendo. If you want to go have the earth regenerated, Si usted quiere que la tierra se regenere, he said you got to go back how he didn't say creator. él dijo, usted tiene que regresar a esa a ese punto. Y ahora él no usó la palabra creación cuando la tierra fue creada, But he says you got to go back how it was set up. pero él dijo, usted tiene que ir de regreso a ese punto cuando la tierra comenzó. And when you're looking at God, you're looking at something that cannot die. Ahora, cuando usted ve a Dios, usted tiene que pensar que usted está mirando a alguien, a algo que no puede morir. That regenerates itself. Él se regenera a sí mismo. And if it's not doing that, Y si Él no lo está haciendo, something has got in the picture. entonces ahí hay algo que se metió en la fotografía. So I lost my thought. Discúlpeme, me estoy saliendo un poco del tema. Paul says, "Unto me who am less than the least."
Ahora, fíjese lo que dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. If Paul is less than the least, Ahora, si Pablo es el menor de los más pequeños, and I am the least, y yo soy el menor, then I'm ahead of Paul. entonces yo diría que estoy un poco más adelante que Pablo. How many? Paul put no virtue in human performance. Pablo nunca le dio una virtud o tanta importancia al desempeño humano. He put the virtue in the will and in the plan of God. Él puso el enfoque en el plan y en la voluntad de Dios. And to make known and to make all men see what is the fellowship of the mystery. Dice, de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. We are fellowshipping a mystery today. Dice, y de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Aún el día de hoy nosotros estamos aprendiendo o entendiendo un misterio. We are. Sí, lo estamos haciendo. The bride has been separated in a mystery. La novia ha sido separada en un misterio. And it'll make more sense. Ahora esto va a tener más sentido para usted. Which from the beginning of the world hath been hid in God. Dice, dispensación del misterio escondido desde los siglos. En inglés dice del principio del mundo, escondido en Dios que creó todas las cosas. That omnipotent, omniscient, and omnipresent Ve, ahí se encuentra el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. God. That plan was hid with him. Ese es Dios, ese plan estaba escondido en él. As long as the plan is in the mind of God, Mientras ese plan se encuentre dentro de la mente de Dios, it's of no value. eso no sirve. Whatever your capabilities are, No importa cuáles sean sus capacidades, if you keep them to yourself, si usted las guarda para usted mismo, they are of no value. ellas no sirven, no tienen valor. So these things were hid with God. Entonces estas cosas estaban escondidas en Dios. But through the dispensations of time, he reveals a little bit. Pero a través de las diferentes dispensaciones del tiempo, Él las revelaba poco a poco. How many of you heard the expression, I want to talk to mechanic so-and-so because I want to pick his brain? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? A veces uno va con el mecánico y uno dice, quiero hablar con tal mecánico. Quiero preguntarle ciertas cosas para ver qué piensa él. I have something wrong with my car and I want to pick his brain. Hay algo que está mal con mi carro y quiero saber qué piensa él. Well, if you want to pick a brain, there's no greater mind than the mind of God. Bueno, si usted quiere saber qué piensa algún cerebro o alguna mente, bueno, la mente más grandiosa que existe es la mente de Dios. And it's just a wonderful thing. Y esto simplemente es algo hermoso. What is so wonderful about it? Y lo que es tan hermoso en cuanto a esto It's not abstract. es que esto no es algo abstracto. It's just not something off the wall. No es solamente algo que está ahí en alguna pared, You just have to believe it because. que usted necesita creer simplemente porque alguien le dijo. It's understandable. No, todo esto que estamos aprendiendo es algo que podemos entender. It fits the picture. Todo esto encaja en la If fotografía. it does not fit the picture, Y si no está encajando en la fotografía,
It's probably not God. entonces probablemente no venga de Dios. It's not sustainable. Entonces probablemente no sea algo que puede sostenerse por sí mismo. It's only sustainable if it fits the picture and the will and the plan of God. Sí, esto se convierte en algo que se sostiene por sí mismo solamente cuando encaja en el plan y en la voluntad de Dios. I believe that we are in the will and in the plan of God in 2022. Y yo creo que estamos dentro del plan y de la voluntad de Dios en este año 2022. There are some things developing. Hay muchas cosas que se están desarrollando. I want to get to a certain place, but I might not get there. Yo quiero llegar a cierto punto y quizás no lo pueda lograr el día de hoy. This past week, I've said many times, Esta semana pasada, ahora yo he dicho esto muchas veces, preaching is only exposing your thought life. el predicar es simplemente exponer sus pensamientos que están en su mente. That's what I'm doing. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy. I'm exposing my thought life. Estoy exponiendo mis pensamientos a ustedes. And if I have the Spirit of God, Ahora, si yo tengo el Espíritu de Dios, then it should be of some value. entonces lo que digo debería de dar un poco de valor. If you have the Spirit of God, Si usted tiene el Espíritu de Dios, your thought life, as you share it with the body of Christ, sus pensamientos, mientras usted los expone dentro del cuerpo de Cristo, should have some value. deben de tener algún tipo de valor. And it will preserve revelation. Y todo eso preservará la revelación. It will. Sí, lo hará. Revelation is to be expanded. La revelación fue hecha para ser expandida. What I was thinking, Ahora, lo que estaba pensando, how many have seen long distance races? ¿cuántos de ustedes han visto carreras largas? Maybe it's 15 or 20 miles. Muchas de ellas a veces son de 15 o 20 millas. And a runner, Ahora, un corredor, he might not be out in front. There's usually two groups. There's quizás él no se encuentre a mero adelante. Y por lo regular siempre se forman dos grupos. kind of a fast group, Siempre hay un grupo que son los más rápidos and there's a slower group in y the luego hay otro grupo que son los más lentos. back. Y por lo regular esos siempre están más atrás. He could be in the back. Ese corredor puede estar en la parte de atrás Just you never know what potential he has. y usted ni siquiera se da cuenta del potencial que ellos tienen. But when there's about a mile left or a half a mile, Pero cuando queda solamente una milla o media milla, he'll break out of that group, lo que hace ese corredor es que él se separa de ese grupo and you just see the momentum. y usted solamente empieza a ver el momento, la velocidad que él toma, As he overtakes one, he overtakes another, y él empieza a pasar a uno y a otro, and that momentum y ese momento, esa velocidad que él lleva, brings him to the finish line. lo trae a él completamente a la meta final. And where my mind goes, the bride of Jesus Christ Ahora, donde mi mente se enfoca es en la novia de Jesucristo. seems like she's just in the pack. Ella en estos momentos parece como que está allí junto con los otros en ese grupo. Oh, it's just nobody. Oh, ese es un cualquiera. But I can see the finish line coming in focus, Pero lo que yo he empezado a ver es que esa línea, esa meta final ya está empezando a verse, ya podemos enfocarla. and when the bride, by the anointing of the Spirit of God, Y esa novia, cuando ella, a través de esa unción del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, overtakes empiece a ganar velocidad and is brought to the forefront, y empiece a pasar a uno y a otro y empiece a avanzar hacia adelante, the bride has to come out of her closet. la novia tiene que salir de ese closet. She has to prophesy to the nations. Ella tiene que venir a profetizar a las naciones. She has to receive her thunders. Ella tiene que recibir a esos truenos.
She has to have understanding of certain things. Ella tiene que tener el entendimiento de varias cosas. And she just looks like she's in the pack. Pero en este momento pareciera como que ella está allí entre todos esos de ese grupo. Uh, Pero you can't go ahead of God, and we shouldn't go behind him either. nosotros no podemos ir delante de Dios, ni tampoco podemos ir detrás de Él. You have to wait for his time. Usted tiene que esperar por el tiempo correcto de Dios. Chapter 4, Capítulo 4, Ephesians chapter 4, pick it up in verse 4. Efesios 4:4. There is one body, Un cuerpo. you can't pick a body Usted no puede escoger un cuerpo regardless of what name is on it. simplemente por el tipo de nombre que tiene ahí. You just can't pick a body. There's only one body. Usted no puede escoger un cuerpo nomás porque le gustó este nombre o aquel. Solamente hay un verdadero cuerpo. And you can only be part of it Y usted solamente puede ser parte de ese cuerpo by a spiritual birth. a través del nacimiento espiritual. The only way I'm part of the Cormier family La única manera que yo pude ser parte de la familia Cormier is I was born into it. es porque yo nací dentro de ella. In order for you to be part of this body, Para que usted pueda ser parte de este cuerpo, you have to be born into it by the Spirit of God. usted necesita nacer en ese cuerpo a través del Espíritu de Dios. You have to. And Tiene que ser así. there is a process. Hay un proceso para eso. Repent and be baptized La Biblia dice, arrepentíos y bautizaos in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. There is a process. Hay un proceso, There is one body, one spirit. un cuerpo y un espíritu. God is an invisible spirit being. He Dios es un ser espiritual invisible. is not three persons. Él no es tres personas. He is not. No lo es. Impossible. Eso es imposible. He is one spirit, Él es un espíritu. and we call him the Holy Ghost, Y nosotros le llamamos a Él el Espíritu Santo. Holy Spirit, whatever. He is the Father. El Espíritu Santo, Él es el Padre. He's the Father because he's the creator. Él es el Padre porque Él es el Creador. The Son can't be the creator Ahora el Hijo no puede ser el Creador, because the title doesn't fit. porque ese título no encaja. Only the Father can be the creator. Solamente el Padre puede ser el Creador. He is the one invisible God. Él es ese único Dios invisible. He's the God that Jesus served. Ese es ese Dios al cual Jesús sirve. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, through all, and in you all. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y está en todos. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. If you're living 20 miles in the woods and you only come out to hunt, Si usted vive 20 millas adentro de un bosque y solamente sale cuando va a cazar, God is not going to give you a great revelation. Dios no va a darle a usted una gran revelación. You got nobody to feed it to. Usted no va a tener a ningún grupo a cual alimentar con esa revelación. God only gives what his will and his purpose serves. Dios solamente da lo que es necesario para servir a su voluntad y a su propósito. We're not carrying a bunch of revelation that we don't need. Nosotros no estamos llevando un montón de revelación que no necesitamos. He just gives it as it's needed. Él solamente la da cuando es necesaria.
Wherefore he saith, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? And Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. we know what all that Y dice, bueno, y no creo que vamos a hablar de esto, ya sabemos, ya conocemos los detalles en cuanto a todo esto. goes on there. He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. that he might fill all things. And he gave some apostles, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, some prophets, a otros and profetas, some evangelists, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, and some pastors and teachers. That's what God gave the body. Eso es lo que Dios le dio al cuerpo. The primary purpose of that is El propósito principal de esto to preserve revelation es de preservar la revelación and teach it the same way Paul taught it. y de enseñarla de la misma manera que Pablo lo hizo. That's the primary purpose of we call it the fivefold ministry. Ese es el principal propósito de lo que nosotros le llamamos el quíntuple ministerio. What for? ¿Para qué lo hizo? For the perfecting of the saints, Dice, a fin de perfeccionar a los santos, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. That's written, and that's the purpose of it. Eso es lo que está escrito y ese es el propósito de esto. And any member of the body of Christ can activate or Ahora, cada miembro del cuerpo de Cristo puede activar, respond o mejor dicho, puede responder to the gift that's in them, whether a ese don que se encuentra dentro de ellos. there's gift of healing, gift of knowledge, Ya sea que se trate del don de sanidad o del don de conocimiento whatever. o cualquier otro don. Any body member can respond to that Cualquier miembro del cuerpo puede responder a eso and operate that. y pueden operar esas cosas. But the primary purpose Pero el propósito principal of the fivefold ministry del quíntuple ministerio is to preserve revelation. es de preservar la revelación. That is, preserve how the will and the plan of God has happened in the past, Es preservar la manera en que el plan y la voluntad de Dios se han llevado a cabo en el pasado how it's happening today, y de qué manera ellos están cumpliendo el día de hoy. and connecting the dots. Y ellos vienen y conectan todos esos puntos. We do not have to say it all the same, Todos nosotros no tenemos que decir las mismas cosas de la misma manera, but the picture and the revelation should be the same. pero la fotografía y la revelación sí deben de ser la misma. It should have the effect of just expanding Esto debe de tener un efecto de expandirse, debe de expandir su revelación. I've heard different ones express something and I thought, oh wow, I Yo he escuchado a diferentes personas expresando diferentes cosas y algunas veces yo me pongo a pensar y digo, oh wow, never thought it like that. yo no lo había visto de esa manera. That's beautiful. Y eso es algo hermoso. I never thought of that. Yo no había pensado en eso. We belong to this body. Nosotros pertenecemos a este cuerpo. John chapter 15. I'm not Juan capítulo 15. going to go any further in Ephesians. John chapter Yo ya no voy a seguir leyendo de ahí del libro de Efesios. 15. Vamos a Juan capítulo 15, Gospel of John. el Evangelio de Juan.
Jesus had only 3.5 years Jesús solo tuvo 3 años y medio to teach and influence his early apostles. para enseñar e influenciar a esos primeros apóstoles. And when you look at the will and the plan of God, how it's carried out over the ages, Ahora sí, usted puede ver el plan y la voluntad de Dios de la manera que se llevó a cabo a través de las edades. 3.5 years is just a drop in the bucket. It's nothing. 3 años y medio simplemente es una gota en ese bote. No, en realidad no fue mucho tiempo. 3.5 years. Solamente 3 años y medio. But after 3.5 years, the full weight, Pero después de 3 años y medio, todo ese peso, the full revelation of the will and the plan of God were toda esa revelación completa del plan y de la voluntad de Dios on these 12 apostles, se encontraba sobre estos 12 apóstoles. and only had 3.5 years to be with Jesus. Y ellos solamente tuvieron 3 años y medio para estar con Jesús. That blows my mind. Eso me impresiona tanto. That is a wonderful thing. Eso es algo tan hermoso. John chapter 15. Entonces, Juan capítulo 15. Jesus is saying, I am the true vine. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. When he says that, we have to realize there's some false stuff out there too. Cuando él dijo esto, tenemos que entender que esto nos da a entender que hay cosas falsas allá afuera. I am the true vine. Cuando él dijo, yo soy la vid verdadera, o sea, hace que hay una vid falsa, o varias. And my Father is a husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Bearing fruit in the will and in the plan of God. El dar fruto dentro del plan y de la voluntad de Dios. Not necessarily your performance. No necesariamente tiene que estar relacionado con su desempeño. Bearing fruit by preserving the will of God, Dar fruto al preservar la voluntad de Dios, preserving the revelation. al preservar la revelación. And every branch that beareth fruit, he purges it, Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, that it may bring forth more fruit. How y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. can we lose? ¿Ve? ¿De qué manera podríamos perder? If we're bearing fruit for the will of God, Si estamos dando fruto por la voluntad de Dios, the scripture says God will purge it so it'll bring more fruit. la Biblia dice que Dios lo limpiará para que dé más fruto. Doesn't look like you can lose. ¿Ve? No, para mí no hay manera de que usted pueda perder. Eh, Now look at verse 3. Ahora mire usted el versículo 3. Jesus has only had 3.5 years with these guys. Jesús solamente tuvo 3 años y medio con estos hombres. And they're, if I may say, they weren't educated people. They were Y si se me permite decirlo, estas personas no eran gente educada. ordinary working men. Ellos solamente eran hombres trabajadores ordinarios. Just ordinary carpenters, milkmen, Solamente eran hombres ordinarios. Quizás algunos eran carpinteros o algunos eran lecheros, fishermen, pescadores, mechanics, mecánicos, whoever. lo que hayan sido. They've only had 3.5 years. Solamente tuvieron 3 años y medio. Verse 3 says, Y mira el versículo 3. now ye are clean. How? Dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? You are clean Ya estáis limpios. because you're such a holy people. ¿Por qué? Porque ustedes son personas muy santas. You have such a good prayer life Porque tienen una vida de oración muy tremenda. and all of that. Y todo eso.
not on performance. No, recuerde, no nos estamos basando en el desempeño. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. That word clean, Esa palabra, limpios, it means separated for the will of God. eso significa que hubo una separación, que fueron separados para hacer la voluntad de Dios. That's what it means. Eso es lo que significa. It means, Jesus said, Jesús dijo, I had that scripture in my mind that left me. discúlpeme, yo tenía esa escritura en mi mente y ya se me fue. Let's just read that again. Bueno, vamos a leer esto otra vez. You're clean through the word which I have spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. So they are separated by this word. Entonces ellos fueron separados por esta palabra. That's what true sanctification is. Esa en sí es la verdadera santificación. Sanctification is not just holy living Santificación no solamente se trata de vivir una vida santa and doing all of the things that people do. y hacer todas las cosas que las personas hacen para ser santos. True sanctification is being separated La verdadera santificación se trata de ser separado by the will of God, por la voluntad de Dios, by the word of God. That's por la palabra de what Dios. true sanctification is. Esa es la verdadera santificación. So he says, you are clean through the word Entonces Él les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra which I have spoken unto you. que os he hablado. They have separated themselves and they're following this man who they know is the Son of God. Ellos se habían separado y habían comenzado a seguir a este hombre al cual ellos sabían que era el Hijo de Dios. Abide in me. Permaneced en mí. En inglés dice habiten en mí. I got other things to say. Abide in me. Tengo otras cosas que decirles. Permanezcan, habiten en mí, quédense aquí. Revelation will be built on revelation. La revelación siempre será construida encima de revelación. It'll just abide in me. Solamente permanezcan en mí And I in you, as y yo en the vosotros. branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more that can ye except you abide in me. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. And if I may say, the bride needs to abide in the will of God. Y si se me permite decir esto, yo voy a decir que la novia necesita permanecer en la voluntad de Dios y en su palabra. That is the only thing that's sustainable. Esa es la única cosa que puede sostenerse por sí mismo. That's the only thing that has a good end. Esa es la única cosa que tiene un buen final. Everything else has to die. Todo lo demás tiene que morir. Go, and I'm not judging any individual. Ahora, yo no estoy juzgando a ningún individuo. Everything else will just go by the wayside. Todo lo demás se va a tener que hacer a un lado. It's only the will and the plan of God that's sustainable. Solamente el plan y la voluntad de Dios son algo que se sostiene por sí mismo. And it will go to a place. Y eso es lo único que se cumplirá. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. The same bringeth forth much fruit. There doesn't even look like there's a condition with that. Y ve, aquí se nos dice esto sin ninguna condición. If I will partake of the gospel according to the scriptures, Si yo soy parte del evangelio, me uno ahí conforme a las escrituras, this will happen. entonces esto va a cumplirse.
If I'm just in one day and out the next and I don't know where I stand and Si yo solamente un día sí creo y el siguiente día no, y no sé dónde estoy parado, I don't, oh, so and so over there says something different, maybe aquí otra persona en este otro lugar dijo algo diferente, he's right. quizás esa persona esté en lo correcto. If I am not settled Si yo no me he cimentado in the will and the plan of God, en el plan y en la voluntad de Dios, God can't give me anything. entonces Dios no puede darme nada. He can't. Él no puede. A double-minded man is unstable. Un hombre de pensamientos dobles o de una mente doble no puede ser una persona estable. You have to have a firm understanding of the will and the plan of God. Usted necesita tener un entendimiento firme de cuál es el plan y la voluntad de Dios. And Jesus said, the same brings forth much fruit. Y aquí Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mí, esa misma persona traerá mucho fruto. That's what he said. Eso es lo que él estaba diciendo. And you might not feel that you're bearing much fruit. Y quizás usted piense que usted no está dando mucho fruto, But if you are sustaining the revelation, if you are preserving the pero si usted está preservando esa revelación, usted está sosteniendo esa revelación, revelation, you are bearing much fruit. entonces usted está dando mucho fruto. You are. Lo está haciendo. What you do with your personal life, Ahora, lo que usted haga con su vida personal, it's another thing. It's between you and God. esa es otra cosa, ¿ve? Eso es entre usted y Dios. Just pick it up in verse 8. Y ahora vamos a leer en el versículo 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. So shall you be my disciples. Y seáis así mis discípulos. Bearing fruit is believing the word of God for your day. El llevar mucho fruto es creer la palabra de Dios para su día And preserving it. y preservarlo. That's what bearing fruit is. De eso se trata el llevar fruto. As the Father hath loved me, so I loved you. Continue in my love. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Verse 10. Ahora versículo 10. If ye keep my commandments, Si guardareis mis mandamientos, ye shall abide in my love. permaneceréis en mi amor. Those commandments is the revelation of the will of God for your day. Esos mandamientos son la revelación de Dios para su día. That's how you abide in the love of God, Así es como usted permanece en el amor de Dios, by bearing fruit of al llevar usted fruto those commandments. de esos mandamientos. And he's not talking about the laws of Moses. Ahora, él no se estaba refiriendo a las leyes de Moisés. He's not talking about the 10 commandments. Él no se está refiriendo a esos 10 mandamientos. He is talking about the will of God for your day. Él se estaba refiriendo a la voluntad de Dios para su día. If you keep my commandments, Si guardareis mis mandamientos, ye shall abide in my love. permaneceréis en mi amor. It's not based on your performance. ¿Ve? Esto no está basado en su desempeño. It's based on preserve my revelation. Esto está basado, él está diciendo, preserven mi revelación. Preserve the will of God. Preserven la voluntad de Dios. That's what he's saying. Esto es lo que él está diciendo.
even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. If we want to be like Jesus, we have to abide in the revelation of the will of God. Si queremos permanecer en Jesús, tenemos que permanecer en la revelación de Dios. That's what Jesus did. Eso es lo que Jesús hizo. His flesh, when he was in the Garden of Gethsemane, a few hours from crucifixion, Su carne, cuando él se encontraba en ese jardín de Getsemaní, unas cuantas horas antes de ser crucificado, and may I say, y permítame decir esto, in his lifetime, he might have seen a few brutal executions on the cross. He yo creo que durante su vida él vio por lo menos un par de crucifixiones bastante brutales. might have seen that. Yo creo que él vio un par de esas. That all plays on his mind. He said, Father, if it's possible, Yo creo que todo eso vino a su mente en ese momento, porque de la manera que él oró, él dijo, Señor, si fuese posible que de mí pase esto, let it pass from me. The Father couldn't respond to that Ve, el Padre no podía responder a esa oración, because God already knew. porque Dios ya sabía. I have an obedient son. Yo tengo un hijo obediente. In eternity past, En el pasado de la eternidad, God's heart was tickled el corazón de Dios fue tocado, because he knew one day his son would come and redeem lost mankind. porque él sabía que un día llegaría cuando su hijo vendría para redimir a la humanidad perdida. And he would fulfill the will and the plan of God to Y él iba a cumplir el plan y la voluntad de Dios the letter. a la letra. That's what tickles God. Eso es lo que toca al corazón de Dios. When you fulfill the will and plan of God, Cuando usted cumple el plan y la voluntad de God is Dios, happy. Dios está feliz. Oh, I don't believe that third watch thing. Oh, yo no creo en eso de la tercera vigilia. I don't believe that judgment seat of Christ is Yo no creo en eso que están hablando del tribunal de Cristo. thing. That is not sustainable. Eso no es algo que se puede sostener por sí mismo. That will die. Eso va a morir. If you want to abide in the love of God, receive the word of God for today. Si usted quiere permanecer en el amor de Dios, reciba la voluntad de Dios para este día. That's how you do it. Así es como usted lo hace correctamente. And your personal life is your personal life. Y su vida personal sigue siendo su vida personal. If you want to pray 5 hours a day, help yourself. Si usted quiere orar 5 horas al día, adelante, hágalo. But don't use that as a yardstick for your spirituality. Pero no use usted eso como una medida para saber qué tan espiritual usted es. That is not the yardstick. Esa no es la medida correcta. These things have I spoken unto you, that my joy Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, might remain in you. Here he is facing execution, Aquí estaba Jesús a punto de enfrentarse a esa ejecución, facing a brutal crucifixion. a punto de enfrentar una crucifixión bastante brutal. And he's saying, these things have I spoken unto you, that my joy Y luego él se pone y dice esto, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, his joy was to be obedient to the will and to the mind of God. That's su gozo era el ser obediente a la voluntad y a la mente de Dios. his joy. Ese era su gozo de él. Because in this natural life, Porque en esta vida natural, they beat up on him, ellos lo they golpearon, called him names, ellos lo llamaron diferentes nombres, they did everything. In the ellos hicieron tantas cosas natural, en lo natural. he didn't have much joy.
Ve, en lo natural yo no creo que él tuvo mucho gozo en esos momentos, if I may use that si yo pudiera decir eso. expression. But he says that he wants his joy. So Pero él está diciendo que quiere que el gozo que él he tiene, had some kind of joy. ve, él tenía cierto gozo en él. It's the kind that I want. Y ese es el tipo de gozo que yo quiero. If I had a 6-figured bank account, Si yo tengo una cuenta de banco con 6 dígitos ahí, that might give me a certain amount of joy. eso puede darme cierto gozo, But that's not the kind I want. pero ese no es el tipo de gozo que yo quiero. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que digo? The joy is the will and the plan of God being operated through you. Ese gozo es el recibir el plan y la voluntad de Dios y saber que eso está operando en usted, está trabajando en usted. And you don't have to do anything big and fancy. Y usted no necesita hacer algo grande y bastante grande que llame la atención. You don't have to be seen. Usted no necesita ser visto por mucha gente. Verse 13. Versículo 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Now, when we look at that, we can look at it in a physical sense. Ahora, cuando vemos estas palabras, podemos mirarlas de una manera, en un sentido físico. He laid down his life, his physical life, to save his friends. Él dio su vida física para salvar a sus amigos. He put himself in harm's way Él se puso en medio del peligro to save his friends. para salvar a sus amigos. We can look at it like that, and that's accurate. Podemos mirar esta escritura de esa manera, y sí, es algo correcto. But greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. If you are going to walk in the will and the plan of God today, Si usted va a caminar en el plan y en la voluntad de Dios para este día, you are going to have to lay down your life. entonces usted necesita poner su vida. I am not talking about dying physically. Y yo no me refiero a morir físicamente. You're going to have to die to your preconceived ideas, Usted va a necesitar morir a esas ideas preconcebidas que usted tenía. die to your self-promotion, Va a tener que morir a promoverse usted mismo, self-importance, a darse la importancia que usted cree que tiene. Tiene que morir a eso. You are my friends if you do whatsoever I command you. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. What is God commanding in 2022? ¿Y qué es lo que Dios está mandando en este año 2022? We have received it Nosotros lo hemos recibido over the past years. por estos últimos años. That's the commandments. Esos son los mandamientos. The revelation of the will of God, which is self-sustaining, La revelación de la voluntad de Dios. Eso se sostiene por sí mismo. ye are my friends if you do whatsoever I command you. And Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesus is still commanding his bride. Y Jesús aún está mandando cosas para su novia. There is no greater word than the word of Jesus Christ. No hay una palabra mayor que las palabras de Jesucristo. No. No la hay. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what the Lord doeth, but I have called you friends. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. For all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. And in the hour we are living in, Jesus has made known unto you the bride, Y en esta hora en la que estamos viviendo, Jesús nos ha dado a conocer a la novia the will of God. He has cuál es la voluntad de Dios. made known. Él nos la ha hecho saber. Jesus said, "You're not servants, you're friends, because Jesús les dijo, ya no más sois siervos, ahora sois mis amigos. everything that the plan of God is, Porque todo lo que envuelve el plan de Dios, I've made it known unto you." ya se los hice saber a ustedes. Hasn't God done that? ¿Qué acaso Dios no ha hecho eso con nosotros? Since 2005, hasn't God done that? Desde el año 2005, ¿acaso Dios nos ha mostrado su plan? He has. Él lo ha hecho. Because it's simple ¿Por qué? Porque es algo simple and easy. y fácil. It's self-sustaining. Ese plan se puede sostener por sí mismo. You have not chosen me, No me elegisteis vosotros a mí, but I have chosen you sino que yo os elegí a vosotros. and ordained you that you should go and bring forth fruit. Y os he ordenado para que vayáis y llevéis fruto, dice en inglés. Fruit, again, is your representation of the will and the plan of God. That's what Una vez más se lo repito, el dar fruto es tener o representar el plan y la voluntad de Dios. fruit is. Eso es el fruto. Doing good is wonderful, but Ahora, el hacer el bien, eso es algo hermoso. that's not the fruit that Jesus is talking about. Pero ese no es el fruto al que se está refiriendo Jesucristo. And that your fruit should remain. Dice, y os he puesto para que llevéis fruto, vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. It's sustainable, self-sustaining. Es algo que se sostiene por sí mismo. The will of God is Eso es, así es la voluntad de Dios. that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Concerning the will and the plan of God. Todo lo concerniente al plan y la voluntad de Dios. God will always give you his will. Dios siempre le dará su voluntad a usted. He will, Él lo hará, if you ask him. si usted se la pide. Verse 19. Versículo 19. If you were of the world, Si fuerais del mundo, the world would love you. el mundo amaría lo suyo, o los amaría a ustedes. Isn't that a powerful statement ¿Qué acaso esta no es una declaración bastante fuerte, poderosa? made by the Son of God almost, about 2,000 years ago? Es que fue hecha por el Hijo de Dios más de 2000 años atrás. If you were of the world would love you. And may I say, Si fueras del mundo, el mundo los amaría. the religious world. Y yo puedo agregar aquí, si fuerais del mundo religioso. Because the ordinary person on the street Porque una persona común y corriente allí en la calle, doesn't hate you. ellos no lo odian a usted. It's just the religious element Solamente ese elemento religioso that Jesus faced. con el cual se confrontó Jesús. It was the religionists of his day that hated him, Eran las personas religiosas de su día los cuales lo odiaban a él, that find fault with him. los cuales encontraron faltas en él. If you were of the world would love his own. But Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. because you are not out of the world, Pero porque no sois del mundo, but I have chosen you out of the world, antes yo os elegí del mundo. therefore the world hateth you. Por eso el mundo os aborrece. And I'll insert the religious world. Y como le digo, yo le agrego esa palabra, yo pondría esa palabra allí, religioso, mundo religioso. Hates you. Ese mundo lo odia a usted. Because what tickles you? Porque ¿qué es lo que lo hace, le llama la atención a usted? What drives you? ¿Qué es lo que
lo hace a usted dar un esfuerzo? What energizes you ¿Qué le da a usted energía? is the revelation of the will of God. Es esa revelación de la voluntad de Dios. And the world doesn't want it. The religion, Y el mundo no lo quiere. does the movement want it? El mundo religioso no lo quiere. ¿Acaso las personas del movimiento quieren esa revelación? That's what drives you. That's Y eso es lo que nos empuja a movernos, nos anima a usted y a mí. what energizes you. Eso es lo que nos da energía. It's what Jesus said. Es lo mismo que Jesús estaba hablando aquí. And I'm going to quit. Ahora ya voy a terminar. When you read the scriptures, Cuando usted lee las escrituras, when you peel away all of the stuff, cuando usted desgaja todo esto, le quita la cáscara, it's always referring to the present day word being vindicated. todo esto siempre se está refiriendo a la palabra de Dios actual para su día, esa palabra que está siendo vindicada o comprobada. That's what it's referring to. A eso es a lo que todo esto se refiere. It's not referring to the past. Nada de esto está hablando de cosas del pasado, It's reserving of the present day word being vindicated. esto se está refiriendo a la palabra de Dios presente para este día que está siendo vindicada. When you look at the parables Cuando usted lee esas parábolas that Jesus spoke, que Jesús habló, he said, a good servant él dijo, el buen siervo out of the good treasure of his heart del buen tesoro de su corazón brings forth that which is good. saca cosas viejas y nuevas, que es algo bueno. The evil servant Pero el siervo malo out of the evil treasure of his heart del tesoro malvado de su corazón bringeth forth what is evil. saca cosas que son malvadas. Those are side by side. Eso siempre han ido de la mano, uno al lado del otro. You can't look at one and put it in this movement Usted no puede mirar a uno de ellos y decir, bueno, este pertenece a este movimiento in this revelation, y en esta and revelación. look at the one and say, oh, it's way back in the dark ages somewhere. Y usted no puede decir, oh, ese otro está equivocado. Él se quedó atrás allá en el tiempo de las edades oscuras. That's the way the scriptures are written. No, ellos siempre van caminando uno al lado del otro. Así es como las escrituras nos lo expresan. They are side by side. Ellos siempre van uno caminando al lado del otro. The evil and the good are side by side. El siervo malvado y el siervo bueno siempre van caminando uno al lado del otro. That will change eventually. Pero eso va a cambiar en cierto momento. God has a time where that will change. Dios tiene el tiempo correcto donde eso va a dejar de ser de esa manera. I'm going to quit. Y ya voy a terminar. Now, verse 21. Ahora, versículo 21. I'm talking about the religious world. I'm talking about this movement. Yo estoy hablando del mundo religioso. Estoy hablando en realidad de este movimiento. Really what I'm talking about. Because when you read the scriptures again, Porque cuando usted lee las escrituras, las lee otra vez. you can't put one in one place and the other in another different place altogether. Usted no puede tomar a uno de esos siervos y ponerlo en cierto lugar y luego tomar al otro siervo y ponerlo en un tiempo diferente en algún otro lugar. No puede usted hacer eso. They're side by side. Esos dos siervos siempre van caminando uno al lado del otro. All these things will they do unto you, Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, for my name's sake, because they know not him that sent me. porque no conocen al que me ha enviado. That is a powerful statement. Esta es una declaración bastante poderosa. Cast out devils in your name. Ellos dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Do wonderful works in your name. Nosotros hicimos obras maravillosas en tu nombre.
Jesus said, Y Jesús les dijo, they know not him that sent me. mire lo que él está diciendo aquí, estos harán porque no conocen al que me ha enviado. And you can go back at other scriptures. Ahora usted puede regresar y leer otras escrituras. If I had not come Mire el versículo 22 y ponga atención. Si yo no hubiera venido, and spoken unto them, ni les hubiera hablado, they had not sin. no tendrían pecado. But now they have no cloak for their sin. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. En inglés dice ahora no tienen vestimenta por su pecado. That sin is not kicking the cat, stealing, Ese pecado no se refiere a patear el gato o robarle a alguien killing, destroying. o el asesinar a alguien o el destruir algo. That sin is the sin of unbelief. Este pecado del que se refiere aquí es el pecado de incredulidad. We would not know the direction of this movement was heading in Nosotros no sabríamos hacia qué rumbo se estaba dirigiendo este movimiento unless God, Jesus Christ, come and spoke. a menos que Dios a través de Jesucristo viniese y nos hablara. Now they don't have no covering. Ahora ellos no tienen nada que los cubra. God has some men in the pack. Dios tiene a ese hombre, a esas personas en ese grupo de corredores, allá en el grupo de atrás. They're going to break loose of the track. Ellos van a comenzar a apresurar el paso en esa arena o en ese lugar donde ellos están corriendo. Of the pack and Y van a empezar a separarse del grupo. say some things. Y ellos van a comenzar a decir cosas. Let's read that again. Vamos a leer esto una vez más. If I had not come and spoken unto them, Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, they would not have sinned. no tendrían pecado. Jesus has spoken to this movement since 2005. Jesús le ha estado hablando a este movimiento aquí desde el año 2005. They have not received it. Y ellos no lo han recibido. They got no covering. No tienen nada que los cubra. Now are you clean through the word which I have spoken unto you. Ahora ustedes son limpios por la palabra que yo os he hablado. You are separated for the will and the plan of God. Ustedes han sido separados para cumplir el plan y la voluntad de Dios. The movement will not allow themselves to be separated for the will of God. Y esas personas del movimiento no le han permitido a Dios que los separe para cumplir el plan y la voluntad de Dios. And it is not sustainable. Y donde ellos están ahora, eso no puede permanecer, no se puede sostener por sí mismo. It will die. Eso va a morir. It's dead already. Ese movimiento donde ellos estuvieron ya está muerto. And all of the other ideas that are floating around Y todas esas ideas que han estado saliendo, están flotando por ahí, that are not in harmony with preserved revelation, que no están en armonía con preservar la revelación de Dios, it will die. It will go nowhere. todo eso va a morir, todo eso no va a llegar a ningún lado. It'll take a bit of a following, and Y quizás eso tome un poco de... se levante un poco y las personas se emocionen y quizás alguien lo acepte. they'll kick at the bushes, and Pero ellos en cierto momento van a tener que hacer eso a un lado. verse 26, and I'll quit. Versículo 26 y ya con esto termino. When the Comforter is come, Pero cuando venga el Consolador, whom I will send unto you from the Father, a quien yo os enviaré del Padre, the Holy Spirit, which el Espíritu de verdad, we have received
el cual nosotros hemos recibido. The spirit of the new birth. Ese espíritu del nuevo nacimiento. Not just the rain that falls on the unjust. No solamente la lluvia que cae sobre los injustos, Is the same as the just. ¿ve? Así como cae sobre los justos. We have received the spirit of revelation, Nosotros hemos recibido el espíritu de revelación, the spirit of the new birth, el espíritu del nuevo nacimiento, even the spirit of truth. aún el espíritu de verdad. God can't say anything else but what's true. Dios no puede decir otra cosa que no sea la verdad. He can't. It's impossible Él no puede, sería imposible for God to. para que Dios diga algo así. The spirit of truth, Dice el espíritu de verdad, which proceedeth forth from the Father, el cual procede del Padre. and he shall testify of me. Él dará testimonio acerca de mí. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. This will of God is wonderful. Esta voluntad de Dios es algo hermoso, It's doable. es algo que podemos hacer. In your personal life, don't get hung up Y usted en su vida personal no se quede atorado, on your performance no se quede enfocado en cuál ha sido su desempeño. rating. In the race, there are some at the front of the pack. En una carrera, recuerde, hay muchos que están al frente de esa carrera. They're going to win that race. Usted dice, oh, bueno, ellos parece que van a ganar esta carrera. But you and I Pero usted y yo, might be in the backpack. quizás estemos en ese grupo de atrás. And when we see that, Y cuando nosotros veamos esa, one thing that's going to energize us, una de las cosas que nos va a dar la energía suficiente, when we see Israel move es cuando veamos a Israel moverse in the Middle East, allí en el Medio Oriente. you're going to start to break from that pack, Usted va a comenzar a separarse de ese grupo de atrás, because you're going to see the finish line. porque usted ya va a poder ver dónde se encuentra esa línea final. And how many understand the energy ¿Cuántos de ustedes pueden entender esa energía that's in that? que se encuentra en esos hechos que van a suceder? Your energy is not necessarily in your fasting and praying and Y no me refiero a que usted va a recibir energía para orar más o para ayunar más doing all those goody things. y estar realizando cosas muy buenas de ese tipo. That's not necessarily where your energy is. No, su energía no va a estar basada necesariamente o enfocada en esas cosas. It's in the revelation of the will of God and how you are attached to it. No, su energía va a venir de saber que usted se encuentra dentro del plan y de la voluntad de Dios y que hay cosas que le han sido reveladas y cómo usted está en medio de todo eso. Will of God is no good if I don't know I'm attached to it. La voluntad de Dios no me sirve de nada si yo no la hago parte de mi vida. It's Heavenly Father, dismiss Es algo, Padre Celestial, llévanos con bien your children now with your blessing. Give us a nuestros hogares, a cada uno de tus hijos. Danos de tu bendición, Señor, traveling mercies. mientras estamos en el camino. Be with each one. Y sé con cada uno de nosotros, Padre. In Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Se pueden ir.